Bien, ahora sí. Las pruebas o el valor probatorio, ¿no? El valor probatorio de los sistemas virtuales. En la mayoría de los procesos, queridos estudiantes, en todos los procesos que ya sean civiles, penales, familiares, laborales, constitucionales, administrativos, todos los procesos, absolutamente todos los procesos, tienen una etapa probatoria. Tienen una etapa probatoria. ¿Esto qué significa? Etapa probatoria. Todos los procesos tienen una etapa probatoria. Es decir, esto deviene de un principio constitucional. Tenemos acá a la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado manda como una garantía constitucional justamente lo que es el debido proceso. No se olviden de esto, porque esto es esencial en todas las áreas procesales del derecho. Todos los procesos tienen una etapa preparatoria, todos los procesos deben ir acorde a la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado establece lo que es el debido proceso. Bien, ok. ¿Qué es el debido proceso? El debido proceso es esta garantía constitucional que lo que hace es permitir que todas las personas que se van a someter a un proceso judicial, pues tengan la certeza de que se los va a tratar con probidad, con igualdad, ¿no? Y con equidad. No es lo mismo la igualdad que la equidad, ¿no? La equidad va a ir en relación a lo que es la proporcionalidad, ¿no? Es decir, a la fuerza que tiene una persona, ¿no? Por ejemplo, yo les comento, ¿no? No, entre un hombre y una mujer, ¿quién tiene más derechos? ¿Un hombre o una mujer? Una mujer. ¿Sí? Por alguna razón no puedo silenciar a Lu. Por favor, si puedes. Ahora sí. Bien. Entonces, en todo proceso, les reitero, así se me va la onda, ¿no? En todo proceso debe primar lo que es este debido proceso, ¿sí? Es decir, que en el caso les hablaba de la igualdad y la equidad, ¿no? La igualdad tiene que ver con nuestras relaciones humanas, es decir, por ejemplo, todos los seres humanos somos iguales biológicamente, ¿no? En un sentido genérico, sí somos iguales. Nadie puede ser superior a otro en una razón, por razones de raza, color, condición económica, qué sé yo, algo así, ¿no es cierto? Bien. En cambio, la equidad, en el ejemplo que les daba entre hombres y mujeres, ¿quién tiene más derechos? Pues si bien ambos somos seres humanos, resulta que el debido proceso, pues a través de lo que es la equidad, le va a brindar mayores derechos a las mujeres. Es por eso que, por ejemplo, tenemos una ley 348 que protege a las mujeres y garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, por ejemplo, ¿no? Esto a partir de lo que son los derechos humanos, que los derechos humanos están incluso por encima de la Constitución, y que estos derechos humanos se aplican de forma preferente incluso a la Constitución.
Y estos derechos humanos identifican grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad. En este grupo de personas se encuentran pues justamente los niños, las mujeres y los ancianos o personas de tercera edad, además de las personas con capacidades diferentes, ¿no? Es decir, las personas discapacitadas. Y en último lugar, es decir, estamos los varones, los hombres, ¿no? Que no estamos en situación de vulnerabilidad. Incluso el grupo LGBTIQ+, se encuentra en situación de vulnerabilidad y actualmente a través de lo que son los derechos humanos. ¿Sí? Bien, el debido proceso va a velar por estos aspectos. Uno, que se cumpla la igualdad, que se cumpla la equidad, que se cumpla lo que manda la Constitución, lo que mandan los derechos humanos y lo que pueden mandar las leyes. De eso se trata el debido proceso. Y si hablamos además de que se cumpla lo que dice la ley, en la ley se establece lo que son el tema de las pruebas. O lo que se conoce en materia procesal como la carga de la prueba. ¿Qué es la carga de la prueba? Es quién es el que va a tener que demostrar que algo está, que alguien ha realizado determinada actividad o determinado, o cómo ha ocurrido determinado hecho en base a pruebas. Bien, pues resulta que dependiendo de la materia jurídica, la carga de la prueba la pueden tener distintas personas. Por ejemplo, en clases pasadas veíamos el tema laboral, ¿no es cierto? En materia laboral, la carga de la prueba la tiene el empleador, es decir, la persona que contrata. El trabajador no tiene que demostrar nada. El trabajador no tiene que demostrar nada. El trabajador basta su palabra para que diga que ha tenido un contrato laboral con alguna persona. En ese contexto, quien en un proceso laboral tiene que defenderse, ¿no? El empleador dirá, señores, aquí yo tengo un contrato civil, ¿no? Y ahí está su prueba. Me dejo entender de qué se trata la prueba, ¿no es cierto? Si hablo, digamos, en materia penal, es decir, lo que constituyen los delitos, robo, hurto, violación, estafa, ¿no? Y cualquier delito que les pueda venir a la mente en este momento, ¿no es cierto? Cualquier actividad ilícita que les pueda venir en este momento, pues la carga de la prueba en materia penal, la carga de la prueba la tiene la persona, el querellante o denunciante. La diferencia entre querella y denuncia es la formalidad, es decir, la denuncia se la hace ante la policía y la querella se la presenta ante el fiscal. Es un tema meramente de forma, ¿sí? Pero a efectos didácticos y efectos académicos, pues les cito ambas, ¿no es cierto? En materia penal, el que denuncia o el que se querella ante la fiscalía, es decir, si yo quiero acusar a cualquiera de ustedes de que esté cometiendo algún delito, ¿no? De decir a alguien, fulano, mengano, me ha robado el celular, me ha robado dinero, me han estafado, lo que fuera, ¿no es cierto? Pues yo tendré como denunciante que presentar la prueba, ¿no? Además de que la fiscalía pues se va a encargar de la investigación, de que si esas pruebas y los jueces, ¿no es cierto?, evaluarán si esas pruebas son reales, ¿ya? Les pongo un ejemplo más en materia civil, por ejemplo. En materia civil, ambas partes pueden presentar pruebas. Ambas partes tienen la carga de la prueba. Son ambas partes las que pueden presentar pruebas, ¿no? Por ejemplo, en un tema familiar, en un tema del cumplimiento de un contrato, en un tema, les decía, familiar, por el tema de divorcio, ¿no es cierto? Ambas partes van presentando sus pruebas, ¿no? Bien.
Ok, de eso se tratan las pruebas. ¿Y quién evalúa las pruebas? ¿Quién evalúa todas las pruebas? Las hace el juez. El juez hace una evaluación de las pruebas para determinar, uno, su validez. Vamos a hablar acá de validez. Vamos a hablar de pertinencia. Y vamos a hablar de legalidad. Legalidad. El juez va a evaluar la prueba y las pruebas se van a evaluar de la siguiente manera, como les decía. El juez evalúa la prueba de estas maneras. ¿Por qué hablamos de su legalidad? Para adquirir una prueba, esta prueba debe ser conseguida de forma lícita. ¿Y a qué no habrá pruebas ilícitas? Sí, lo cierto es que hay pruebas ilícitas. Grabar una persona, por ejemplo, es ilícito, ¿no? Una conversación es privada. Sin embargo, existe jurisprudencia, es decir, sentencias que han ido modificando la ley, a través de las cuales se ha establecido que si en la conversación se está hablando de algún delito, entonces esa prueba, esa grabación se vuelve legal, ¿sí? Por ese lado. Pero, por ejemplo, supongamos que que es un matrimonio, se está acusando para la prueba, para el divorcio, se acusa con fotografías o videos incluso, ¿no? De que la pareja ya está entrando a un motel o saliendo de un motel, o incluso que se haya puesto cámaras y que se vea justamente a través del video, qué sé yo, que las personas están teniendo relaciones sexuales, ¿no? Esa prueba no se constituiría legalmente. Es decir, no sería legal esa prueba, ¿sí? ¿Por qué? Porque más allá de que se pueda ver a dos personas que están desnudas y que presuntamente estarían teniendo relaciones sexuales, la única forma en la que un juez puede comprobar esto, ¿no es cierto? Esa infidelidad, ¿no es cierto? Ese adulterio como está contemplado en la normativa familiar, pues es que el juez presencie el acto, ¿no? Lo cual es imposible, ¿no es cierto? Bien, entonces ese tipo de grabaciones, por ejemplo, no son legales, ¿sí? Y eso es lo que nos interesa a lo mejor más en esta materia, en la materia que tenemos con ustedes, ¿no? Lo mismo ocurre justamente en el tema de la pertinencia. ¿Por qué la pertinencia? Si yo presento una prueba, determinada prueba, digamos un video, una grabación, lo que les decía, eh, pues va a llegar a ser pertinente esta prueba en tanto y cuanto tenga relación con los hechos, ¿no? Si no tiene relación con los hechos, si no tiene relación con los hechos, pues entonces esa prueba no tiene ningún sentido, ¿no? ¿De qué me sirve a mí presentar una foto, un video o o no sé, una grabación, ¿no? Si no se está hablando de algún delito o si el delito del que estoy hablando pues no se encuentra tipificado, es decir, que no pertenece a la legislación, ¿no? Entonces, estos elementos, la legalidad más la pertinencia, van a darnos como resultado nos va a dar la validez de dicha prueba. Bien, me dejo entender hasta acá, ¿no? Si cumple con estos aspectos, tanto de pertinencia como de legalidad, pues esta prueba es válida. ¿Y qué ocurre en la ciencia justamente que ustedes estudian, la ciencia informática, ¿no es cierto? Existe algo que se llama, al igual que como todos tenemos huellas digitales, ¿no es cierto?
en nuestros dedos que son únicas, nuestra retina es única, ¿no? Bien, entonces tenemos algo que se llama, no se llama precisamente huella digital, se me dio el nombre ahorita que lo he dicho, es no es espectro, es huella virtual. La huella virtual. Nuestra huella virtual. ¿Qué es nuestra huella virtual? Todo lo que hacemos actualmente en el Internet, con el Internet, se registra. Han entrado hoy día a una página pornográfica, ¿no? Han entrado a una web prohibida. ¿Quién lo sabe? Lo sabe Google, ¿no? Han entrado a Facebook. Han entrado a Facebook, ¿no? Su URL, su servidor, su celular, pues lo sabe, ¿no es cierto? Se va dejando un rastro que en muchos casos es, si uno específicamente, ¿no es cierto?, determinado, y para esto ya tiene que tener cierto conocimiento, ¿no? Para navegar en incógnito, le dicen, ¿no es cierto? Me corrigen si me equivoco, si estoy hablando algo que no corresponde, queridos estudiantes, por favor, ¿sí? Entonces, se puede navegar en forma de incógnito, ¿no es cierto? En la web, sí. En Facebook, y se necesita un poquito más de conocimiento, que seguramente lo tienen ustedes, para entrar también de forma incógnita. Y no me refiero a crearme una cuenta falsa, porque Facebook va a saber desde el lugar preciso, desde donde se están conectando, ¿no es cierto? Es decir, que, por ejemplo, cuando hace 12 años atrás, cuando uno estaba creando yo, por ejemplo, mi cuenta de Facebook, pues me aparecía el lugar en el que vivo, ya me aparecía directamente La Paz, Bolivia, digamos, ¿no? Y claro, yo le dije, sí, clic siguiente, sí, estoy en La Paz, Bolivia, porque quiero contactarme con mis amigos y personas que pues están en La Paz, Bolivia, ¿no? Entonces Facebook sabe dónde estoy, con precisión, con exactitud. Facebook sabe si estoy comerciando algo, ¿no? Si me estoy dedicando al comercio y qué estoy vendiendo, ¿no? Asimismo, Facebook controla todo lo que escribo, ¿no? Por eso que hoy en día incluso hay todo un movimiento en relación a que si es legal o no este tema de Facebook de suspender a los usuarios, ¿no? Por 20 días, 30 días, ¿no? Es decir, que hay acá un tema, un problema, ¿no es cierto? Si yo le digo a alguien que es un marica, digamos, no a mi amigo en Facebook, ¿no? Discúlpenme por lo burdo del ejemplo, ¿sí? Pero inmediatamente Facebook, al utilizar ese lenguaje, ¿no es cierto?, al yo escribir esa palabra, Facebook directamente me banea, ¿no es cierto? Es decir, me suspenden el servicio, me suspenden el servicio porque estoy teniendo una actitud homofóbica, ¿no? En ese contexto, pues, ¿qué pasa con la libertad de expresión? Y es un delito, por cierto, por si acaso, la homofobia, ¿no es cierto? Hablamos de delitos contra la discriminación, ¿no? Ahora, hay un detalle aquí, ¿no? El tema está de que si somos o no somos amigos, ¿no? Por supuesto, a ninguno de ustedes yo podría referirme hacia ninguno de ustedes de esa manera, porque eso sí sería ofensivo. Uno, dos, no los conozco y por supuesto está mal utilizar este término contra las personas que son del grupo LGBTI, ¿no es cierto? Está definitivamente mal. Sin embargo, para los que somos un poquito, les digo un poquito, ni siquiera que somos tan antiguos, ¿no? Que somos un poquito más antiguos, ¿no?
que hemos visto justamente esta transformación de que los televisores eran antes a rosca y luego hemos visto que ha pasado a ser a control remoto y que posteriormente hemos visto lo que era una computadora y posteriormente el nacimiento del Internet, digamos, ¿no? En aquellos tiempos, pues referirnos o saludarnos a lo mejor con los amigos de esta manera era por lo bajo, ¿no? No les digo que haya estado bien, como les digo, está mal, ¿no? Incluso ahora mismo, al ver yo las caricaturas con mi hija, cuando entro a Disney, en algunos dibujos animados que yo pongo de mis tiempos, ¿no? Que veía el Pato Donald, me sale un aviso. La actitud que está tomando el personaje en esta caricatura, pues en aquel momento se consideraba como ofensiva y hoy en día se considera como ofensiva y no debería verlo. Prácticamente me dice eso, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y cambios que tiene así la vida y el Internet, o sea, lo sabe absolutamente todo. Mi distribuidor lo sabe todo, Facebook lo sabe todo de mí. Y entonces, podría usar esta huella virtual, es decir, a todas las páginas donde yo entro, a todas las páginas donde yo comento, donde escribo, donde pongo mis códigos, donde pongo mi tarjeta de crédito, pues puede saberlo todo Facebook, ¿sí? Se está violando, les había comentado en algún momento, ¿no? Mi derecho a la privacidad. Sí, definitivamente, sí. De hecho, muchas personas, incluso los más conspiranoicos, dicen que cuando el teléfono está apagado, incluso sigue grabando, ¿no? Si se pronuncia alguna palabra, si digo bomba, Casablanca, no sé, Capitolio, Washington, bomba en la Avenida Constitución, que yo, a lo mejor automáticamente se empieza a grabar y se manda a algún lugar y, ok, y está muy bien, ¿no? A lo mejor así podríamos sí evitar muchos delitos, pero yo les pregunto, ¿no es eso una violación a nuestro derecho a la privacidad? ¿No es la huella virtual demasiado sensible que ya nos cuarta justamente ciertos pequeñas relaciones o interacciones humanas que teníamos antes? Les pongo el ejemplo, ¿no? De cómo uno se trataba con los amigos, ¿no? El trato que tenía con los amigos, que sí, está mal, estamos en la época de lo políticamente correcto, ¿no es cierto? No voy a entrar en discusiones de generaciones de cristal o no, o si son millennials o si son centennials o lo que sea, digamos. No, sin entrar en esos temas porque eso es marketing solamente, ¿no es cierto? Porque solamente a los vendedores les interesa catalogarnos en grupos, ¿no? Entonces, pues, más allá de eso, esta huella virtual, absolutamente todo lo que hacemos, pues, podrá usarse en algún momento como prueba. ¿Será legal esta forma? Definitivamente, queridos estudiantes, definitivamente no es legal. Que graben mis conversaciones, que sepan todo lo que estoy escribiendo. Definitivamente no es legal. Acá en Bolivia, ¿no? No es legal que me graben una conversación, que Facebook que sepa todo lo que escribo, todo lo que digo, todo lo que hago, pues no es legal. La actividad de Facebook comercial en Bolivia no es legal. La actividad de Facebook en relación a los derechos humanos de las personas no es legal, ¿sí? Es una empresa absolutamente ilegal y no solamente en Bolivia, sino en muchas partes del mundo, ¿no es cierto? Por su propia legislación, no está acorde a la legislación. Yo les había comentado en algún momento, debería existir, ¿no es cierto?, en el tema comercial, un Facebook Bolivia, Google Bolivia, o por lo menos Google Latinoamérica, ¿no? Y que abran, aunque sea una pequeña oficinita en cada país. Pero claro, esto no les conviene porque bajo el pretexto del derecho a la comunicación,
que no es lo mismo que la libertad de expresión, el derecho a la comunicación, pues estas empresas aprovechan para obtener toda nuestra huella virtual. Ellos saben todo lo que estamos haciendo, el contenido de esta clase, que no es, por supuesto, ni privado, ni mucho menos, ¿no es cierto? Pero pues lo conocen, por aquí no estamos planeando ningún delito, ¿no? O sea, todo lo que se habla es académicamente, ¿no? Entonces, estas pruebas, por ejemplo, que podrían obtenerse, no son obtenidas legalmente. Por ende, no serían válidas en un juicio, no serían válidas en un proceso. Pero el mundo es tan complejo y tan complicado, queridos estudiantes, y que Bolivia es un país tan frágil y tan pequeño en ese sentido, que les comento que había una red de pornografía infantil, a través de la cual el gobierno francés, a través de la huella virtual, logra identificar que las personas que vendían estos videos de pornografía infantil se encontraban en Bolivia, e identifican que estas personas pues incluso eran militares, ¿no? Entonces, por supuesto, están las noticias, ustedes pueden googlearlo, ya es todo un escándalo que ocurre aquí, pero un escándalo pequeñito, vamos a decir, porque pues no era un caso, no era el caso Murillo, qué sé yo, en fin, no era un tema tan político, ¿no? Que eso nos encanta acá. Sin embargo, pues ocurrió esto y vinieron los franceses con toda esta información, con todo lo que es la huella virtual, y exigieron que se detenga toda esta red y se trasladó a estas personas a que sean juzgadas en Francia. ¿Sí? Entonces, no es nomás compartir un video, no es nomás enviar un video, que no, en fin, yo sé que nos llegan, ¿no? Nos llegan, alguien nos manda, lo que sea, ¿no es cierto? Nos manda un video, no, por supuesto, no de pornografía infantil, eso habría que denunciarlo. De hecho, la pornografía en Bolivia es ilegal, ¿no es cierto? Es un delito, ¿sí? Pero supónganse el video, por ejemplo, me refería al tema del video de los diputados, de los senadores que se han agarrado a golpes, por ejemplo, ¿no? Los videos, ese video donde se han agarrado a golpes y donde Bolivia pues ha sido reconocido mundialmente que nuestros asambleístas se agarran a puñetes, digamos, ¿no? Podríamos utilizar esto como prueba. A lo mejor en ese caso sí había muchísimos testigos y el video queda a lo mejor por demás, ¿no? Pero estos videos que nos llegan, por ejemplo, ¿cómo impactan a la gente? ¿No es cierto? Uno está en un grupo y tic, te llega el video a la pelea de lo que ocurrió en la asamblea hoy, digamos, ¿no? Y se estaban agarrando a puñetes, patadas los asambleístas. Entonces, ¿y qué te genera eso, no? ¿Qué impacto te genera? ¿No? Lo compartes, algunos lo comparten, nos dicen es una vergüenza, que para eso pagamos, ¿no? Entonces te genera esta huella virtual, te empieza a generar pues infinitamente un conjunto de información que no se puede controlar y que todos comenzamos, ¿no? Te llega un video y lo compartes, ¿no? Tu grupo de amigos te llega el video, ese video de la pelea, lo compartes con tu grupo familiar, digamos, ¿no? Y ya se rompe lo que es el debido proceso. ¿Por qué? Porque no hay una validación de la prueba, ¿no? Porque en un video lo que puede estar ocurriendo a veces puede ser una actuación. Está el video, por ejemplo, de la cholita que en el mercado lanza, por ejemplo, ¿no? Que comienza a romper un auto y toda la gente pues salió hasta en las noticias, ¿no? Y creo que se había tratado de una escena para una película o algo así, ¿no es cierto? Alguien me corrige si me equivoco. Pero el hecho de que haya ocurrido algo así, como a las personas ya se las había juzgado definitivamente en las redes sociales, ¿no es cierto? TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, no sé, y cualquier otra red que me pueda estar olvidando, que son muchas, ¿no es cierto? Entonces ya no
ya no existe este debido proceso. El debido proceso tiene como finalidad, les decía, garantizar, ¿no es cierto?, que las pruebas se evalúen, ¿no es cierto?, a partir de su legalidad y pertinencia, y así van a ser válidas. Pero si a mí me llega un video y asumo que este video ya es real, ¿no?, entonces no hay una investigación. La vox populi, es decir, la opinión pública, pues va a ser trizas a esa persona, ¿no? Van a decir, ese es un infiel, no, ese es un desgraciado, ese es un ladrón, ese es un maleante. O sea, no, ya directamente pasamos del crimen y llegamos al castigo, causa y efecto. Y la ciencia del derecho no es causa y efecto. Los procesos no son causa y efecto, ¿no? Debe haber justamente un sistema de evaluación, como les decía, les reitero lo que es el debido proceso, ¿no? Y pues verificar si lo que ha ocurrido es real, ¿no? Si no existe esto, y a partir de esta huella virtual, las pruebas automáticamente se las considera como válidas, automáticamente, puedes estar viendo una película, digamos, ¿no? Y hay una escena por ejemplo, ¿no? Digamos que estabas viendo la película El secreto de la montaña, ¿no? Y definitivamente es una película muy fuerte, ¿no es cierto?, de dos personas que son del mismo sexo, ¿no? Del grupo LGBT, de gays, ya no sin el ánimo de discriminar a nadie, ¿no es cierto? Pero creo que el término más amplio y genérico aprobado es el gay, ¿no es cierto? Para no entrar LGBTQ más, creo que es, ¿verdad? Los vamos a llamar gays, ¿sí? Entonces, a partir de eso, que alguien diga, esta persona ve películas de gays, entonces, sí, es que él también debe ser gay. Entonces, la huella virtual, queridos estudiantes, es un nuevo tipo de vulneración a nuestros derechos. Y es la forma en la que las empresas privadas pues están tomando el control de los estados, ¿no? Ahora, ¿quién juzga a las personas ahora? ¿Se las juzga en un tribunal? No, directamente se juzga a las personas en Facebook. Todos los días ustedes entran a algún grupo o entran al Facebook y ven estafador. No, ayuden a encontrar a este estafador y la gente lo comparte, ¿no? Sale, publican otra foto, niño secuestrado y toda la gente comparte, ¿no? O sea, no les consta si quiere que el niño ha sido secuestrado o en qué condiciones ha sido secuestrado. Incluso se suben fotos violador, ¿no es cierto? ¿No? En ningún caso yo estoy justificando ningún delito, pero les reitero, o sea, ¿dónde queda el debido proceso? ¿Dónde queda esta evaluación de la prueba? ¿No? Y para obtener esto, la evaluación de la prueba, habrá que seguir esta huella virtual. ¿Qué es lo que ustedes hacen, queridos estudiantes? Ustedes saben cómo saber quién utiliza su computadora, a qué hora, qué tiempo, qué programas ha utilizado, cuánto tiempo ha estado en pantalla, qué ha visto en su pantalla, ¿no es cierto? Pero hay que tener mucho cuidado para no vulnerar el derecho a la privacidad. ¿Sí? Bien, hasta acá quedamos entonces en nuestra clase de hoy con el tema de la huella virtual, de la validez de las pruebas justamente y cómo se aplican en los determinados procesos y cuál es justamente este límite legal pertinente que le va a dar validez. ¿Sí? Muchas gracias, les agradezco por su atención. El día de mañana nos estamos escuchando. Buenas noches. Hasta luego, Inge.